Esto pasó hace unos meses. Era una tarde gris y fría, y como contador no es que tuviera muchas opciones. Pasé horas buscando trabajo en la ciudad, dando vueltas entre edificios vacíos y oficinas en crisis. Sentía que el tiempo se me acababa, pero decía para mí que todo mejoraría. Decidí atajar por un callejón oscuro y estrecho, ubicado entre dos edificios deteriorados. Era la única forma de llegar a la estación de tren. Mientras caminaba, el silencio me envolvía. El ruido del tráfico parecía lejano. Sentí un escalofrío en la espalda. «Solo un camino corto», me decía. De repente, un hombre apareció de la penumbra. Su figura era extraña. Me sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no me gustaba. «¿Necesitas dinero, verdad?», preguntó, casi como si lo supiera. Me ofreció una suma considerable a cambio de un pequeño favor. En ese momento, el dinero brillaba más que el sentido común. Acepté, pensando que podría manejarlo. Después de todo, no estaba haciendo nada ilegal, o al menos eso creía. Al principio, me pidió cosas simples. «Solo llama a este número y di lo que te digo». Sin embargo, pronto llegaron las tareas que me hicieron estremecer. Me preguntaba sobre su identidad. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería?, pensaba. Las noches se volvieron más largas. A la hora de dormir, mi corazón latía con fuerza cada vez que sonaba el teléfono. Las sombras en mis paredes parecían cobrar vida. Intentaba convencerme de que era solo mi mente jugando trucos. Un miedo irracional se apoderó de mí. Sentía que me observaban. El hombre se convirtió en una sombra en mi vida. Lo veía de lejos y pensaba en cómo había dejado que esto sucediera. Me repetía que todo tenía un precio y que las decisiones que tomamos son cruciales. Pero seguía trabajando con él. No sabía por qué, pero no podía detenerme. Una noche lo volví a ver en el callejón y algo en su mirada era diferente. «Hoy vamos a hacer algo diferente», dijo con esa sonrisa inquietante. En ese momento, mi mente corrió en círculos. «No estoy seguro de esto», logré murmurar, pero sentí que ya era demasiado tarde. Las palabras escapaban de mi boca. Me giré para marcharme, pero me detuvo. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó, y sus ojos brillaron en la oscuridad. Mi piel se arrugó. Silencio. Las luces de la calle apenas iluminaban nuestras sombras. «No estoy asustado», respondí, pero no le creí. Entonces, esa pregunta quedó flotando en el aire. Miré a mi alrededor. El callejón parecía más estrecho. La salida comenzó a desvanecerse en mis pensamientos. «Vamos a dar un paseo», sugirió. Esa simple frase me hizo sentir pequeño. En ese instante comprendí que había cruzado una línea que no podía regresar. Las paredes del callejón parecían cerrarse. «¿Qué hiciste?», me pregunté en voz alta. La noche se sentía pesada. Caminamos juntos, pero yo sabía que era un camino del que no podía escapar. Nunca supe quién era realmente. Nunca supe hasta dónde podría llegar mi trato con él. Antes de que me diera cuenta, ya estaba atrapado en su juego, y la inquietud de no entender lo que había comenzado llenó mi mente. Capítulo 2. El paseo inquietante. Caminamos en silencio. La noche se sentía más oscura a cada paso. El hombre no decía nada, pero su presencia era opresiva. Me guiaba con un sutil movimiento de su cabeza, como si supiera exactamente a dónde iba. Comenzamos a salir del callejón, pero un sudor frío me recorría la espalda. «¿A dónde estamos yendo?», pensé, sintiendo la urgencia de aclarar lo que estaba sucediendo. «Confía en mí», dijo él, como si pudiera leer mis pensamientos. Me estremecí. La palabra confianza se había vuelto un lujo. No sabía en quién podía confiar. Las calles estaban desiertas. Un eco de mis pasos resonaba con cada palabra que profería. «Solo un paseo», repetí en mi mente. De repente, nos detuvimos frente a un viejo edificio que no reconocía.
La fachada estaba cubierta de grafitis y las ventanas parecían vacías y tristes. «Vamos», ordenó, y yo lo seguí, obligándome a despejar el nudo en mi garganta. Mi corazón latía descontrolado. Al entrar, el aire se sentía frío y denso. La oscuridad era casi palpablemente pesada. Entramos a una habitación apenas iluminada por una única lámpara tenue. En el centro había una mesa, y sobre ella cosas que no podía identificar. Miré al hombre buscando respuestas. «¿Qué está pasando aquí?», pregunté. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Hoy te mostraré lo que realmente significa trabajar por lo que quieras», respondió con una sonrisa torcida. En ese momento comprendí que estaba hablando de más que solo dinero. Intenté dar un paso atrás, pero él me bloqueó el camino. «No puedes escapar ahora, has elegido este camino». Mi mente giraba sin parar. ¿Qué había elegido realmente? El hombre se acercó a la mesa y destapó un objeto. Era un pequeño artefacto metálico. «Esto es lo que necesitas. Puede hacer que consigas todo lo que sueñas». Mis ojos se abrieron de par en par. Era algo que hacía tiempo había visto en un artículo. «¿Es real?», pregunté con incredulidad. «Todo lo que quieras, a un precio. Los sueños no son gratis», me advirtió, y sus ojos brillaban insidiosamente. Su voz resonó en mi cabeza. ¿De qué precio estaba hablando? Las palabras sueños y precio pesaban en mi mente como un ladrillo. «¿Qué precio?», pregunté, sintiendo que cada vez me hundía más en un abismo de incertidumbre. Él se acercó más y murmuró: «La pregunta no es cuánto, la pregunta es qué estás dispuesto a perder». Su tono había cambiado, ahora era más amenazante. Un escalofrío subió por mi espalda. Me di cuenta de que la situación se estaba volviendo más amenazante. «No estoy listo para esto», pensé, mientras luchaba contra el deseo de escapar. «No puedo meterme en esto». Entonces el hombre sonrió de nuevo, pero esta vez era una sonrisa peligrosa. «Demasiado tarde, ya estás dentro, y la única manera de salir es entregando algo que te importa». Esa frase caló hondo. ¿Qué podría perder que le importara? La preocupación se apoderó de mí. En ese instante decidí actuar. Me volví hacia la puerta, pero él emergió frente a mí, bloqueándome el paso. «¿A dónde crees que vas?». Su mirada era fija. No tenía cómo escapar. Las paredes del viejo edificio me sentían aún más amenazantes. Ya no estaba solo ante un juego, estaba atrapado en algo mucho más oscuro. Respiré hondo, y mientras mi mente retumbaba de dudas y miedos, una idea comenzó a formarse. ¿Qué tengo que hacer para salir de esto? La intensidad del momento creció. La respuesta llegaba, pero cada paso se sentía más incierto. La noche apenas comenzaba, y sabía que lo peor estaba por llegar. Capítulo 3. El precio de los sueños. Mientras el hombre me miraba, el aire dentro de la habitación se volvió denso. No había ningún sonido más que el latido acelerado de mi corazón. «¿Qué tengo que entregar?», pregunté, sintiéndome más atrapado que nunca. Las palabras parecían que pesaban en el aire, como si con cada pregunta abriera una caja de Pandora. «Te lo diré», respondió, acercándose un poco más a mí. «Pero primero necesitas entender que lo que pido no será fácil. Lo que elijas perder puede cambiar tu vida para siempre». El miedo se encendió en mi pecho. ¿Un sacrificio?, pensé, al recordar historias de personas que habían hecho pactos con lo desconocido. «¿Estás dispuesto a perder algo valioso?», insistió, tomando el artefacto entre sus manos. Le di un vistazo más cercano. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero emanaba un aura inquietante. Su superficie brillaba incluso bajo la luz tenue, como si tuviera vida propia. «¿Por qué debería confiar en que esto funcione?», cuestioné, sintiéndome arrinconado. Él sonrió, y por un instante vi su verdadera naturaleza. No era solo un hombre, era una sombra que se alimentaba del deseo y la desesperación. Sus palabras resonaban en mi mente, pero no me sentía conforme. ¿Mi vida realmente no era suficiente?
Esa pregunta me perseguía. Decídete, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? ¿Tal vez un ser querido? Su voz era suave como un susurro, pero cada palabra se sentía como un golpe. Me paralicé al imaginar lo que significaría perder a alguien importante. De repente, una calma aterradora se apoderó de mí. No, ya basta, no voy a ceder ante el miedo. Tengo que mantener la cabeza fría, pensé mientras mi mente comenzaba a despegarse de la situación. ¿Y si hay otra opción? Pensé, con la determinación de evitar un fracaso irreversible. Decídete. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? ¿Tal vez un ser querido? Su voz era suave como un susurro, pero cada palabra se sentía como un golpe. Me paralicé al imaginar lo que significaría perder a alguien importante. De repente, una calma aterradora se apoderó de mí. No, ya basta, no voy a ceder ante el miedo. Tengo que mantener la cabeza fría, pensé mientras mi mente comenzaba a despegarse de la situación. ¿Y si hay otra opción? Pensé, con la determinación de evitar un fracaso irreversible. Decídete. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? ¿Tal vez un ser querido? Su voz era suave como un susurro, pero cada palabra se sentía como un golpe. Me paralicé al imaginar lo que significaría perder a alguien importante. De repente, una calma aterradora se apoderó de mí. No, ya basta, no voy a ceder ante el miedo. Tengo que mantener la cabeza fría, pensé mientras mi mente comenzaba a despegarse de la situación. ¿Y si hay otra opción? Pensé, con la determinación de evitar un fracaso irreversible. ¿Tienes algo más en mente? Preguntó, su ceño fruncido mostrando una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Vas a abandonar tus sueños por miedo? ¿Y si no encuentro el valor para arriesgar lo que me importa? Respondí, en modo de defensa. ¿Me dejarás ir? Su risa resonó en la habitación, una risa que no tenía rastro de compasión. Ciertamente no. Eres parte de esto ahora, y eso no cambiará. Mis intentos de escapar se desvanecían. La desesperación golpeaba en mis sienes, pero en mi pecho había algo que empezaba a arder, un deseo a la vez aterrador y cautivador de salir. Piénsalo bien, tienes tiempo. Sus palabras fueron un desafío. La presión creció en mi estómago y vi un pequeño resquicio de luz en una de las ventanas, una pequeña esperanza de que aún había una salida. Decidí actuar. Si debo elegir, elijo mi libertad. No quiero nada que me empuje más hacia una oscuridad que no comprendo. Al decirlo, mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. Sin embargo, la reacción de él fue como un golpe helado. Pobre iluso, ¿crees que puedes irte tan fácil? Te advierto, salir de aquí puede tener consecuencias más serias de lo que imaginas. El ambiente se volvió tenso. Mi mente se aceleró, viendo tantas puertas cerradas y la única opción al frente, un desafío. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un grito resonó en la distancia, sonando como un eco surgido de la nada. Mi cuerpo se heló. ¿Qué fue eso? Barrí con la mirada la pequeña habitación, sintiendo que lo desconocido se acercaba a nosotros. Y ahí, en medio del pánico, comprendí que esta noche podría ser solo el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. La puerta estaba ahí, y la curiosidad me empujaba a descubrir qué acechaba en la oscuridad. Capítulo 4. La decisión. El grito resonó nuevamente, y esta vez pareció más cercano, más real. El hombre frente a mí dejó de sonreír, y su expresión se tornó seria. «Eso no debería estar sucediendo», murmuró, casi para sí mismo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Qué está pasando?». La pregunta salió de mis labios sin que pudiera evitarlo.
No había una respuesta clara en su rostro, y eso me llenó de inquietud. «Si deseas seguir, hazlo rápido», dijo, moviendo su mano como si estuviera espantando un insecto. La urgencia en su tono me hizo sentir aún más atrapado. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera de esa habitación, pero la curiosidad me mantenía pegado al suelo. Caminé hacia la ventana, un paso decidido pero temeroso. Miré por el pequeño resquicio de luz. Lo que vi me dejó paralizado. La calle estaba cubierta de niebla y sombras indistintas parecían moverse entre los edificios. No había luces ni sonidos familiares, solo un silencio abrumador que me hizo sentir desorientado. ¿Estoy soñando?, pensé, pero sabía que no era así. Los gritos, el hombre, el artefacto misterioso, todo era demasiado real. En ese instante comprendí que había algo más en juego del simple deseo de cambiar mi vida. «¿Cuál es tu decisión?», la voz del hombre me sacó de mis pensamientos. Sus ojos brillaban en la penumbra, totalmente enfocados en mí. No podía dejar de pensar en las opciones que me había dado. ¿Qué era lo más valioso que tenía? ¿Mi tranquilidad? ¿Recuerdos de mi infancia? ¿Mi libertad? Si elijo perder algo, ¿qué pasará después? Las palabras salieron de mi boca sin pensar. Su mirada se intensificó y entendí que necesitaba respuestas claras. Pero, en su silencio, vi que no había nada seguro. «Las elecciones siempre tienen un peso, amigo», respondió, enfatizando cada palabra. «Puedes perder algo y ganar un mundo nuevo, o puedes perderte a ti mismo por completo». Escucharlo hablar encendió una chispa de desesperación en mi interior. Estaba parado en un precipicio y no sabía si dar el salto o retroceder. Volví mi atención hacia la puerta, ponderando si dar un paso atrás podría en verdad liberarme de esta elección. Pero entonces el grito se repitió, esta vez un eco aterrador que hacía temblar las paredes a mi alrededor. El hombre alzó una ceja. «Parece que el tiempo se acaba». Una parte de mí quería seguir luchando, salir corriendo a través de la puerta y nunca mirar atrás. Pero otra parte creía que el cambio que buscaba podría valer cualquier precio. ¿Qué tan desesperado estaba por salir de mi propia vida? Estaba atrapado en un ciclo de dudas, sopesando lo imposible. El hombre se acercó un poco más, su figura oscura pareciendo oscilar con cada movimiento. «Tienes que decidir, de verdad. O cedes a un cambio, o enfrentas lo que acecha en la oscuridad. Pero, créeme, lo que hay afuera no es mejor que lo que dejas atrás». Mi respiración se hizo más rápida y sentí el sudor en mi frente. En ese momento entendí que el grito no solo era un eco, era una llamada, un aviso de lo que vendría si no tomaba una decisión. Guardé silencio, todavía atrapado entre la elección correcta y el miedo a lo desconocido. «¿Qué tienes que perder?». Sus palabras resonaban en mi mente mientras cerraba los ojos un momento, visualizando un futuro diferente. Al abrirlos, la determinación comenzó a asomarse. En mi interior algo se despertaba, listo para desafiar la oscuridad. Entonces, comenzamos, al unísono, pero mis palabras se ahogaron en el aire cuando escuché algo detrás de mí. Un movimiento furtivo, un crujido en el suelo. Respirando profundo, me di vuelta lentamente, con el corazón latiendo al ritmo del horror. Ahí, iluminada por la última luz de la habitación, vi una figura que no esperaba. Su rostro me era familiar, pero en un contexto tan extraño que no podía procesarlo. «Tú», murmuré. La figura avanzó hacia mí, y no sabía si mi decisión había sido correcta o si la historia apenas comenzaba. Capítulo 5. La revelación. La figura frente a mí era una visión distorsionada de lo que recordaba. Era una mezcla de mi pasado y el presente retorcido en una forma aterradora. «No, no puede ser», murmuré, retrocediendo un paso. No podía permitirme pensar que era quien creía.
Se detuvo justo en el borde de la luz, su rostro parcialmente oculto por sombras. La niebla se espesó a mi alrededor, como si la habitación misma estuviera tratando de absorber el impacto de su presencia. «¿Qué has hecho?», preguntó su voz, baja y temblorosa, cargada de una tristeza que apenas quería entender. «Yo no sé», balbucé, mis palabras tropezando entre sí. «¿Quién eres?». La pregunta salió de mi boca, pero mi mente ya sabía la respuesta. Su mirada, esa mezcla de sorpresa y decepción, me atravesó. Había sido mi amigo, alguien que había compartido risas y secretos, alguien que había desaparecido de mi vida sin justificación. «Siempre has estado tan centrado en tus propias decisiones que te olvidaste de los que importan», dijo. Su tono era ácido, lleno de reproche. Sentí que una espada se hundía en mi pecho. La culpa comenzó a arrastrarse hacia mí como una sombra larga y fría. El hombre que estaba en la habitación, el que me ofrecía un cambio, observaba la interacción con una sonrisa enigmática. «Cada elección trae consecuencias, amigo», dijo, como un narrador de un destino ya sellado. «¿Ves? La conexión está rota. El pasado nunca se olvida». Me volví hacia él, buscando requerir más respuestas, pero el dolor de esa figura en el umbral me mantenía anclado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, notando el quiebro en mi propia voz. Necesitaba entender. ¿Era un recuerdo que quería resucitar o una advertencia sobre lo que podría perder? La figura sonrió con tristeza. «Quiero que entiendas lo que dejaste atrás. ¿Te parece justo dejar a otros sufrir por tus decisiones?». Su luz interior brillaba débilmente, iluminando las huellas del pasado que había intentado enterrar. «Eso no es justo», grité, incapaz de contener la angustia. Yo solo quería cambiar, quería ser libre. La desesperación nublaba mis pensamientos. Aquí estaba, frente a un eco de mis errores, abrumado por un sentido de traición hacia mí mismo. ¿Libertad? La voz del extraño era un eco burlón. ¿Es eso lo que has encontrado en esta elección? La libertad es un lujo, y los lujos tienen un precio. ¿Vas a pagar con lo que realmente importa? Su rostro se deformó en el juego de luces y sombras. Miré de nuevo a mi amigo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Lo siento, no sabía lo que estaba arriesgando». Cada paso que había dado parecía haberlo alejado aún más. «¿Realmente no lo sabías?», preguntó el hombre. «La verdad está a la vista, pero tú has decidido ignorarla. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a perderlo todo por un futuro incierto?». Esa pregunta resonó en mi mente. La urgencia se incrementaba, y el eco de aquellos gritos parecía convertirse en un canto lejano. Mi corazón se aceleró. Sentí que el tiempo se agota. La figura detrás de mí se desvaneció lentamente, como si comprendiera que mi decisión estaba al borde del precipicio. «Elige», susurró, y con cada palabra la habitación pareció temblar. «¿Podré salvarlos?», musté, mirando al extraño y luego de vuelta a donde había estado mi amigo. «¿Puedo volver atrás?». Mi voz sonó más débil de lo esperada. «Cada decisión tiene un costo, pero debes actuar. El trato no te espera». Entonces, el ambiente se volvió opresivo, como si la propia habitación quisiera engullirme. La niebla se intensificó, rodeándome, mientras la figura de mi amigo desaparecía por completo. La última imagen que tenía de él era de arrepentimiento, y eso me golpeó con fuerza. «Hecho», dije de repente, y la decisión salió de mi boca por impulso. Pero, al pronunciarlo, supe que lo que se avecinaba cambiaría todo de forma irrevocable.
Antes de que pudiera reflexionar, la luz de la habitación se apagó y todo se sumió en la oscuridad. Y en ese abismo hinchándose de dudas, el eco de mis elecciones resonó en la oscuridad, llevándome hacia donde nunca quise ir. Capítulo 6. El precio de la decisión. La oscuridad era densa, como un manto pesado que me atrapaba. Intenté dar un paso, pero me sentí desorientado. El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Era un espacio vacío, un vacío que me llenaba de agitación. Todo lo que había sido, lo que habría querido ser, giraba en mi mente. De repente, un destello de luz brotó a mi alrededor, revelando una escena. Estaba de pie en un callejón estrecho. El aire olía a hierba mojada y a algo más denso, más grave. Sentí un escalofrío recorrerme. No estaba solo. Frente a mí, el hombre que había hecho la oferta. Su sonrisa era más amplia ahora, casi inquietante. «Bienvenido de regreso», dijo, con un tono de voz que parecía bailar entre el humo y las sombras. «Es hora de cumplir con tu parte del trato». «¿Qué es esto?», pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. «¿Dónde está mi amigo?». El miedo comenzaba a afianzarse en mi pecho. «Ah, esa relación. La has puesto en la balanza». Su risa era un eco lejano. «¿Recuerdas la pregunta que te hice? ¿Estás dispuesto a perderlo todo?» «No, no», grité, sintiendo que la desesperación me ahogaba. «No quería esto. Quiero volver atrás. Quiero arreglar las cosas». «Las cosas no se arreglan, amigo», dijo el extraño, acercándose un par de pasos. «Lo que necesitas es acción. La ley del intercambio está en juego». Un escalofrío recorrió mi columna. «Intercambio», repetí, sin comprender del todo. «Correcto», dijo él, señalando las sombras del callejón. «Dame algo que desees y podré enviar un eco de ti al pasado. Podrás hacer las cosas de manera diferente». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, ya sintiendo el pulso de la ansiedad. ¿Qué podía ofrecer que valiera la oportunidad de cambiar mis decisiones? Su sonrisa se ensanchó aún más. «Todo tiene un valor. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar?». Mis pensamientos se precipitaron, imágenes de relaciones rotas y oportunidades perdidas atravesaban mi mente. Miré hacia adelante, donde sentí que una figura me observaba. Al principio no supe quién era, pero entonces lo reconocí. Era mi amigo, en su forma más joven, con esa luz inocente que había perdido. «¿Qué has hecho?», murmuró, y su voz resonó como un lamento en la inmensidad del callejón. «No, no puedo», grité, cubriendo mi cara con mis manos. «Piensa en lo que perdiste», insistió el extraño, cada palabra una punzada en mi corazón. «¿Estarías dispuesto a ceder tu presente por un futuro diferente?». Las dudas me asaltaban, pero la necesidad de redención me empujó. ¿Era mi amistad el precio? ¿O algo más profundo? Era una elección entre el pasado y el presente, pero el futuro seguía siendo una gran incógnita. La incertidumbre se convertía en opresión. «Sí», dije finalmente, la decisión saliendo de mis labios como un susurro. «Lo haré. Dime qué debo hacer». El hombre extendió su mano hacia mí, y sentí una conexión rara, como si su energía fluyera a través de mí. «Entonces, pierde lo que más valoras, y recibe lo que deseas. Tu amigo será salvado, pero hay un costo». Un escalofrío me recorrió, y el murmullo en mi mente creció. «¿Y qué más? ¿Cuál es el costo?». «Tu libertad», dijo suavemente. «Tu mente quedará atrapada en el eco de tus decisiones pasadas». Eso no importa», murmuré con lágrimas en los ojos, sintiendo que cada latido me acercaba al abismo. «Entonces, hagámoslo», respondió el extraño. Una luz brillante surgió, tragando todo a su paso. En ese instante, el callejón se desvaneció, arrastrándome hacia lo desconocido,
donde mis decisiones me abrirían nuevas puertas, pero también me encadenarían de formas que aún no podía comprender. La luz creció hasta que todo estalló en blanco. Así comenzó mi viaje, y aunque el futuro estaba lleno de posibilidades, también venía con un sabor agridulce que apenas empezaba a entender. Capítulo 7. El eco del pasado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, me encontré de pie en una habitación familiar, pero todo parecía diferente. Las paredes estaban pintadas de un tono más claro, y los muebles estaban organizados de manera que no recordaba. Una sensación de familiaridad y extrañeza me envolvió, como un viejo abrigo que no me quedaba bien. Mi corazón latía con fuerza cuando miré alrededor. Estaba en mi propia casa, pero algo me decía que no estaba solo. Sentí una presencia en la habitación y me volví lentamente. Ahí estaba, mi amigo. Era el mismo, pero más joven. Su mirada llena de ilusión y confianza me cortó el aliento. «¿Qué haces aquí?», preguntó, frunciendo el ceño. Mis palabras se atragantaron en mi garganta. Quería advertirle, explicarle todo, pero el peso del trato que había hecho me detenía. Sabía que no podía revelarle la verdad. «Vine a verte», logré decir finalmente, aunque la mentira se sentía amarga en mi boca. «¿Acaso estás bien?», su voz sonaba preocupada. «Te vi salir el otro día. Estabas diferente». Las palabras calaban hondo. Recuerdo el día que había ido a buscarlo, mi última oportunidad de reparar lo que había roto. La culpa me pesaba, pero ahora, aquí estaba, con la posibilidad de cambiarlo todo. «Estoy bien, solo es que he estado pensando mucho», respondí, sintiéndome atrapado entre el deseo de confesar y el pánico de perderlo nuevamente. Él me miró, su expresión comenzando a cambiar. «¿Piensas en cosas del pasado? No dejes que eso te consuma. Lo importante es el presente. Tienes que seguir adelante». Me sentí abrumado por mi propia desesperación. La historia que había vivido, todas las decisiones que había tomado, pero también recordaba lo que había perdido. «Quiero enmendar las cosas, volver a ser como antes», murmuré, incapaz de contener la urgencia. De repente, un destello de profunda tristeza cruzó su rostro. «No puedo, ya no puedo. Hemos tomado caminos diferentes. No podemos volver». Mi pecho se apretó con sus palabras. Era cierto, había estado tan centrado en mis propios deseos que no veía el daño que había causado. Sin embargo, entonces sentí que algo se movía dentro de mí, como un eco resonante de palabras del extraño en el callejón. «¿Y si te dijera que hay una forma de cambiarlo?», pregunté, mi propia voz sorprendiendo incluso a mí. Él frunció el ceño, mirándome con recelo. «¿Qué quieres decir con eso?». «Podemos hacer lo que queramos, tomar decisiones diferentes», respondí, cada palabra cargada de un peso que apenas empezaba a entender. «Dime qué plan tienes en mente», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su curiosidad me empujó a seguir. Sabía que si le contaba de mi trato, podría perderlo una vez más, pero la posibilidad de un nuevo comienzo era tentadora. «Solo necesito que confíes en mí», insistí, sintiendo que la verdadera batalla no era solo por cambiar el pasado, sino por encontrar una manera de preservar nuestro vínculo. Pero justo cuando estaba a punto de revelar más, el entorno comenzó a oscurecerse. Una sensación de tirante apareció en el aire, y las sombras que había ignorado empezaron a cobrar vida. Cortinas de oscuridad parecían socavar los pilares de nuestra conversación. «¿Qué está pasando?», preguntó mi amigo, su voz ahora inundada de pánico. «No lo sé», respondí, mientras la habitación se desvanecía, dejando una sensación de nerviosismo en el aire. Era como si el costo de mi decisión estuviera comenzando. En ese momento supe que esta era solo la primera de muchas pruebas, y cada elección tendría un precio. Mientras la oscuridad me envolvía, supe que el eco de mi pasado aún estaba muy presente,
atormentándome. La habitación se desvaneció completamente, dejando solo el frío y la incertidumbre. Alguna parte de mí temía que ni siquiera la oportunidad de cambiar las cosas podría anular la sombra que había decidido seguir. En ese instante, un horizonte nuevo se presentó ante mí, un camino lleno de peligros desconocidos, pero también con la esperanza de recuperar lo que había perdido. Capítulo 8. Desvanecimientos y revelaciones. La oscuridad me tragó hasta el tuétano. Me sentí flotar, como si el suelo hubiera desaparecido. De repente, un destello de luz me sacudió de nuevo, y me encontré en un lugar diferente. Esta vez era un callejón, frío y húmedo, con paredes cubiertas de grafitis en tonos desgastados. ¿Dónde estoy?, murmuré, mirando a mi alrededor, atrapado entre la confusión y el miedo. Todo lo que había querido olvidar parecía estar aquí, esperándome. El eco de mi voz resonó, y fue entonces cuando lo vi, el extraño del callejón, aquel con el que había hecho mi trato. Estaba de pie, en la oscuridad, su sombra alargándose sobre el suelo. Su mirada era intensa, penetrante, como si pudiera ver más allá de mí, hasta mi alma. «Bienvenido de nuevo», dijo con una sonrisa enigmática. Su voz era suave, pero había un fondo de burla. «¿Listo para seguir adelante con nuestro acuerdo?» «¿Qué quieres decir con eso?», respondí, temblando un poco. Una parte de mí deseaba enfrentarle, pero otra sabía que debería tener cuidado. Cada palabra suya parecía cargar un peso que no estaba seguro de poder soportar. «Tú decidiste entrar en este juego, después de todo», continuó el extraño, sus ojos destilando diversión. «Las decisiones tienen consecuencias. El pasado quiere ser escuchado, y tú solo has comenzado a rasguñar la superficie». Mis pensamientos se agolpaban, confusos. «Pero no comprendo lo que está sucediendo. Solo quería recuperar a mi amigo, volver a tener mi vida». «¿Y crees que eso es suficiente? Cambiar el pasado no es tan sencillo como desearlo». Se acercó un paso, y sentí el aliento helado de su presencia envolverme. «Todo tiene un precio. Recuerda que lo que quieres puede llevarte a lugares de los que no podrás regresar». Un sudor frío descendió por mi espalda. Recordé cada palabra de mi amigo en la habitación anterior. «No podemos volver». La percepción de que estaba metido en algo mucho más complicado comenzó a desnudarse ante mí. «¿Qué tengo que hacer?», balbucé, sintiendo que estaba aún más adentrado en una trampa. Pero debía obtener respuestas. «Solo escoge», dijo, extendiendo la mano, mostrando un pequeño objeto. Era un reloj antiguo. Su esfera metálica absorbía la escasa luz alrededor. «Este reloj tiene el poder de devolverte a momentos claves de tu pasado. Pero cuidado, alterar una decisión podría desatar efectos que no puedes imaginar». Miré el reloj. Imágenes de mi vida pasaron por mi mente. Momentos que desearía cambiar, palabras que nunca debí decir. Pero en cada recuerdo había otro que me mantenía cautivo, inseguro. «¿Y si no quiero usarlo?», pregunté, sintiendo la presión aumentar. «¿Y si solo quiero dejar todo esto atrás?». Su risa resonó en la oscuridad. «¿De verdad crees que puedes escapar de tu propio eco? La elección es tuya, pero ten presente que a veces dejar ir es más difícil que intentar cambiarlo todo». El ruido del callejón se fundió en un silencio pesado. Sabía que debía tomar una decisión, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. «Dame un momento», dije, tratando de recoger mis pensamientos, cuando de repente un grito resonó a lo lejos. Era un sonido desgarrador, lleno de dolor y desesperación. «¿Qué fue eso?», pregunté, girándome hacia la dirección del grito. La preocupación me invadió. El extraño sonrió con malicia. «Esa es la pregunta que debes responder. Tu amigo está más cerca de lo que crees, y su destino también está en tus manos».
Antes de que pudiera procesar sus palabras, el callejón se empezó a desvanecer y en su lugar vi una silueta familiar que se acercaba, su rostro lleno de confusión y miedo. La imagen se aclaró y entendí que la próxima decisión que tomara no solo determinaría mi destino, sino también el de aquellos que más amaba. Capítulo 9. La elección que definirá todo. El fogonazo de la figura familiar me hizo tambalear. Era Tomás. Su mirada, asustada y perdida, me atravesó como un rayo. Caminó hacia mí, titubeando, como si dudaba de lo que veía. Un nudo se formó en mi estómago. «¿Qué te pasó?», pregunté, buscando cualquier indicio de que estuviera bien. El grito que había oído parecía resonar en mis oídos, todavía vivo. «Estaba buscándote». Su voz era un hilo, apenas audible. «Los demás no entienden. Dicen que no estás bien. Hay cosas de las que tenemos que hablar». El extraño detrás de mí se movió, su risa burlona flotando en el aire. «No es el momento para explicar», dijo. «El reloj que tienes frente a ti puede salvaguardar o destruir, pero tú decides». «¡Cállate!», le grité, volviendo a concentrarme en Tomás. «¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando?» «Todo ha cambiado. Hay cosas que nunca imaginaste». Su frase se detuvo en seco y observó el reloj en mi mano. «¿Es eso lo que creo que es?». No respondí. La imagen de su rostro me decía que debía actuar con rapidez. Cada segundo importaba. La decisión estaba pesando sobre mí, como una sombra a punto de devorarme. El extraño se movió otra vez, cada gesto elaborado para afectar mi confianza. «Recuerda, una acción puede cambiar el futuro. No bajes la guardia. ¿Quieres seguir adelante o prefieres eso?». Señaló hacia el callejón, una oscuridad que parecía ahora más amenazante. «No puedo dejar a los demás en la oscuridad», dije, sintiendo que mis palabras eran un eco de la decisión que había temido. «Tomás, necesito saber, si el reloj puede ayudarme, ¿debería usarlo? Puedo sentir que hay un precio a pagar. Tiene que haber otra forma». «¿Qué otra forma?», cuestioné, el terror empujando a la desesperación. «Sabes que yo solo quería que estuvieras a salvo. Pero no hay forma de que el pasado no afecte el presente». Tomás tomó un profundo respiro. «Todo lo que hiciste en el pasado importa, pero cambiarlo puede requerir sacrificios que no estás dispuesto a hacer». El extraño rió con fuerza, como si esas palabras fueran un canto a su juego. «Escucha a tu amigo o ignora su consejo, pero el tiempo se agota». Mis manos temblaban alrededor del reloj. Cada tic que escuchaba resonaba en mi mente. ¿Qué consecuencias traería este reloj? Había experimentado el dolor de perder a Tomás una vez. La idea de arriesgarlo de nuevo me llenaba de pánico. Pero la posibilidad de encontrar una respuesta lo justifica todo. «Dame un momento», murmuré. «Necesito pensar». «¿Sobre qué?». La voz del extraño era un susurro afilado. ¿Sobre ti mismo o sobre lo que realmente importa? Sus palabras como espinas se adentraron en mi pecho. Con el tiempo escapándose y con Tomás mirándome fijamente, comprendí que mis acciones podían marcar un cambio en nuestras vidas. Finalmente, tomé una respiración profunda. Si hay alguna esperanza de salvar lo que se perdió, estoy dispuesto a pagar el precio. Tomás frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo? No puedes». Pero ya no podía dar marcha atrás. Levanté el reloj, sintiendo su frío metálico vibrar en mis manos. El extraño observaba, expectante, como si disfrutara del espectáculo. El destino de Tomás, de mi vida, todo estaba a unos segundos de cambiar. Entonces pulsé el reloj, y la oscuridad se tragó de nuevo el callejón. La luz comenzó a girar, y con ella una nueva realidad comenzó a gestarse. Capítulo final.
El desenlace. La luz me envolvió en un torbellino vertiginoso, como una tormenta en el océano. Las imágenes del pasado se entrelazaban con las posibilidades no exploradas, y sentí que en medio de todo ese caos, un hilo de esperanza se tejía tenuemente. Pero, a medida que la tormenta se calmó, la incertidumbre se hizo aún más palpable. Cuando finalmente me encontré de pie, la escena era completamente diferente. Estaba de vuelta en el callejón, pero no era el mismo que recordaba. Las paredes estaban en pie, el frío no era tan aplastante, y, lo más importante, tomé un momento para respirar. Sin embargo, el eco resonante de mis decisiones pasadas aún lo podía sentir, como un susurro aterrador sacudido por el viento. ¿Dónde está Tomás? La voz brotó de mis labios, frágil y desesperada. La pregunta flotó en el aire con el mismo peso que antes, pero no había respuesta. Solo un silencio incómodo. El extraño apareció al final del callejón, su figura más lúgubre que nunca. Ya no puede haber vuelta atrás. Has jugado con el tiempo, y eso trae consecuencias. Su risa era un recordatorio sombrío de que la oscuridad siempre acecha a la vuelta de la esquina. ¿Qué has hecho?, exigí, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. ¿Dónde está mi amigo? ¿Estás aquí, no? Has cambiado tu propia historia. Las palabras del extraño eran un puñal. Cada sílaba que pronunciaba me llenaba de terror al pensar en cómo las decisiones que tomé podían haber afectado no solo mi vida, sino también la de Tomás y a aquellos a quienes amaba. De repente, el panorama a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las calles y edificios se desvanecieron, dejando solo un fondo negro. En medio de la oscuridad vi sombras emergentes, figuras conocidas, voces que fueron parte de mi vida, interacciones que había olvidado e incluso aquellos que había perdido. Era un desfile de recuerdos. «No puedo enfrentar esto», murmuré, haciendo un intento desesperado de retroceder. Pero todo lo que había tratado de dejar atrás ahora regresaba, como olas rompiendo contra la costa. Vi a Tomás, a su yo más joven, sonriéndome con una confianza inquebrantable. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, dejándome con un levantamiento de ansiedad. «No podemos volver atrás, esto no es lo que quería», grité al vacío, pero solo el eco me respondió. «No puedo vivir con esta carga». «Cada elección tiene un precio, amigo», sonó susurrante la voz del extraño. «Siempre habrá algo que perder». «Pero no puedo ceder lo que mi amigo representa por un futuro incierto». Sentí que cada palabra temblaba en mi pecho. «Si esto está destinado a terminar mal, no sé si quiero seguir aquí». La tristeza se arremolinó en mi interior al darme cuenta de que mi lucha podría haber arrastrado a otros conmigo. La oscuridad, ahora tan densa, parecía querer tragarme. En ese instante, comprendí que tal vez este vacío era un resultado de mis propias elecciones. Este mundo no era el infierno que imaginé, sino un espejo de lo que había dejado atrás. Personas, oportunidades, conexiones. ¿Es este mi destino? Era una pregunta retórica, pero el impacto era devastador. «Puedes cambiarlo», susurró el extraño, acercándose lento. «Aún tienes la opción. Solo un movimiento más y podrías salvarlo o podrías desatar la verdadera oscuridad». La ironía de su propuesta no se me escapaba, pero tenía que elegir. Mi mente cuestionó constantemente. ¿Qué quería realmente? ¿Qué era el precio que estaba dispuesto a pagar? La imagen de Tomás lo era todo, pero el eco de la culpa y el miedo se entrelazaba con mi deseo de redención. De repente, comprendí que no se trataba de sacrificar una pieza de mí mismo, sino de dar lo que realmente importaba.
La esencia de nuestras decisiones y sus consecuencias pesaba en mis manos, y supe que no podía seguir adelante sin enfrentar la verdad. Está bien, la voz me salió firme. Si es necesario arriesgarme y perder mi propia conexión con el tiempo y la libertad, lo haré. La mirada del extraño cambió, el brillo en sus ojos se intensificó. Entonces, que así sea. Antes de que pudiera decir más, una luz brillante estalló y absorbió toda la oscuridad que me rodeaba. En ese estallido sentí una separación, como si mi esencia se arrastrara hacia el infinito. Sin saber a dónde iba ni si regresaría, esperé en la incertidumbre del desenlace, como un eco que se desvanecía sin respuesta. Cuando todo se calmó, me encontré de nuevo en la realidad, el callejón, el frío familiar y, lo más importante, Tomás estaba frente a mí. Su mirada seguía expresando confusión, pero esta vez no sentí miedo, sino una extraña sensación de paz. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, respondí. El caos de la noche anterior parecía estar detrás de mí. Todo está bien. Mientras el recuerdo de las sombras se desvanecía lentamente, no podía quitarme de la mente las preguntas que todavía pendían sobre mí. ¿Habría alguna vez consecuencia de los juegos del tiempo? Pero en ese momento, con Tomás de pie a mi lado, decidí que había ganado algo inmaterial. Tal vez no respuestas, pero sí la oportunidad de vivir, de construir, de ser presente. Un futuro incierto siempre sería parte de nosotros, pero quizás eso también lo hacía hermoso. Nunca volví a ver al extraño, pero a veces, en el silencio de la noche, aún sentía su mirada detrás de mí. ¿Sería un simple recuerdo? Nunca lo sabré. Pero por ahora, elegí vivir con las sombras y la luz en perfecta armonía.